Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, estamos preparados para tener nuestro estudio bíblico. Hoy es jueves 17 de junio, jueves 17 de junio, un día con lluvias aquí en Valls, Tarragona, Cataluña, España. No sé por ahí por otros lugares si llueve. Aquí ha sido todo el día de tormentas, de lluvia. Según el servicio de meteorología, han caído 5.000 rayos aquí en Cataluña. Y ha llovido fuerte. Aquí en la zona donde estamos viviendo han caído 70 litros de lluvia por metro cuadrado en muy poco tiempo. Pero nosotros estamos aquí, gracias a Dios, y preparados para tener un día más nuestro estudio bíblico. Así que vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos dirija, que nos guíe. Nos ponemos de esa forma confiados en sus manos y comenzamos el estudio bíblico. Hoy vamos a seguir en Apocalipsis. Quiero darle continuidad al punto en el que estamos ahí para ver si terminamos este capítulo 19, porque mañana viernes estaremos con hermenéutica. Y el sábado pues ya iríamos a Efesios otra vez, pero hoy vamos a continuar con Apocalipsis, donde lo habíamos dejado ayer. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección y comenzamos. Padre, estamos nuevamente reunidos en tu nombre, alrededor de tu palabra, y te buscamos a ti, Señor, porque no queremos que esto sea una cosa de hombres, donde traigamos nuestras propias ideas, que lo hagamos con nuestra propia sabiduría. Creemos en tu palabra y creemos que tu palabra nos muestra que esta es tu obra, es tu iglesia, y que todo lo que hacemos está bajo la autoridad de la cabeza, que es Cristo. Y todo controlado por ti y por el Espíritu Santo. Tú edificas tu iglesia y por eso venimos con un corazón dispuesto a escuchar tu voz al abrir tu palabra. Danos sabiduría para exponer esta palabra, que todo lo que digamos venga de ti por el Espíritu Santo y conforme a la verdad de tu palabra. Y danos sabiduría para entender, para poder recibir esta palabra, hacerla nuestra, que entre a formar parte de nuestra vida y que siga transformándonos, cambiando nuestra mente, cambiando toda nuestra vida, nuestra conducta. Queremos servirte, Señor. Sabemos que vivimos los últimos tiempos y este libro de Apocalipsis nos confronta con esa realidad y te pedimos que nos ayudes a entender todos estos tiempos. Gracias y te pedimos todo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bienvenidos, queridos hermanos. Me alegra de veros un día más, de saber que estáis ahí. Déjame que voy a mirar en la tablet porque ahora no me salen los comentarios aquí en el teléfono. No nos ponemos de acuerdo. No terminamos de entendernos el Facebook y estas tecnologías. A veces salen comentarios, a veces no. A veces sale de una forma, otras veces de otra. Pero bueno, tenemos diferentes formas, así que de una manera u otra estamos al tanto. Pues muy bien, para los que os habéis ido incorporando ahora a continuación, como hemos dicho, vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis. Porque algunos dirán, pero hoy ya estudiamos ayer, sí, pero quiero darle continuidad al tema que estamos desarrollando, estamos viendo, y por eso hoy vamos a seguir ahí en este libro de Apocalipsis, y vamos a tener la continuidad ahí en el capítulo 19, estábamos en Apocalipsis 19, y habíamos visto hasta el versículo 15, habíamos leído, ahora lo vamos a recordar, vamos a ver ahí donde nos habíamos quedado, saludar a los hermanos que estáis conectados ya en este directo, también un abrazo para los que lo ven en algún momento grabado ya en diferido, un abrazo muy fuerte para cada uno. Y
Y bueno, pues como os decía, bueno, leo aquí algún comentario en los hermanos que han escrito en el directo. Ahí Ana Karina ha saludado, buenas tardes, Ana Karina, Walter, muchas bendiciones también para ti. Benito, buenas tardes, bienvenido. Juan dice gracia y paz para ti y para todos, pues para ti también. Y Carmen Reyes también, gracia y paz para ti. Beatriz, buenas noches. Ana Rita, bendiciones. Esos son los comentarios que ahora sí puedo ver ahí en la tablet. Bien, como decíamos, estamos ahí preparados. Vamos a recordar desde el versículo 13, Apocalipsis 19, versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hasta ahí habíamos visto ayer, en esta enseñanza. Vamos a continuar en el versículo siguiente, versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, ahí vamos a ver. Bienvenidos a todos los que os seguís conectando. Estamos en Apocalipsis 19, versículo 16. Hemos visto que en este pasaje se hablaba de Cristo acerca de su nombre, fiel y verdadero, se llama así, dice, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Habíamos visto que también su nombre es, versículo 13, el Verbo de Dios. Y también habíamos visto que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y ahora en el versículo 16 dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy bien. Ya sabemos que Cristo, dices, ¿cuántos nombres tiene, no? Sí, claro. Porque Dios es un Dios demasiado grande para poder conocerle por un nombre así como nosotros tenemos. Son nombres que a la vez están hablando de su carácter, de lo que Él es, de su realeza, de su grandeza, de su divinidad. Entonces los nombres que se refieren a Cristo son muchos. Podríamos hacer un estudio acerca de los nombres de Cristo, porque incluso algunos de esos nombres se usan de una forma metafórica para ilustrarnos lo que Él es, lo que Él hace, la relación que tiene con nosotros. Y sin duda, pues cuando en una ocasión los apóstoles le dijeron, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me conocéis. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y también él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Cuando Dios se dio a conocer a Moisés, y Moisés le dijo, y si los hijos de Israel me preguntan quién me envía, ¿qué les digo? Y entonces Dios se identifica. El Dios de tus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero también le dice su nombre, le dice, yo soy, diles así, yo soy, te envía, yo soy el que soy. Y bueno, ya hay un nombre, Dios se dio a conocer como Jehová. Así aparece en nuestras Biblias. En las Biblias católicas aparece como Yahvé. Y posiblemente Yahvé es más acertado que Jehová en la pronunciación, porque los hebreos lo escribían con 4 letras, lo que se conoce como el tetragramatón. Son 4 letras consonantes y que a la hora de traducirlas al castellano, pues ahí había dificultades. Las letras son Y, W, H, W, y esas 4 letras, el nombre de Dios, los hebreos no lo pronunciaban, y a la hora de traducir, pues ahí estuvo la dificultad, cómo se traducía del hebreo al castellano para que lo pudiésemos pronunciar en castellano al leer en nuestras Biblias. Y entonces, pues en unas Biblias aparece como Jehová, en otras aparece como Yahvé,
Pero no tiene mayor problema, que simplemente es el nombre de Dios, solo que por el idioma y la traducción podemos decirlo de una forma, podemos decirlo de otra. Ese es el nombre con el que Dios se dio a conocer. A Jesús en el Nuevo Testamento le conocemos así por Jesús o por el Cristo. El Cristo es una palabra que traducida sería ungido, o usamos las dos palabras, Jesús y Cristo, y le llamamos Jesucristo. También aparece en el Nuevo Testamento refiriéndose a Jesús el nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros, porque Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Isaías habla de Cristo y le da nombres como Dios fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. En el Antiguo Testamento Cristo también se manifestaba en algunas ocasiones y se identificaba como el ángel de Jehová o el príncipe del ejército de Jehová, y de esa forma Dios se manifiesta de muchas maneras. A Dios, hemos dicho, lo conocemos como Jehová o Yahvé, pero después nos referimos a Él como Dios. Nos referimos a Dios también como el Señor. Nos podemos referir a Él como el Todopoderoso, el Omnipotente. Nos referimos a Dios de muchas formas. Le llamamos Papá, Padre. Dios es muy grande y no lo podemos encasillar simplemente con un nombre. Para tratar de describir lo que Él es, cómo es, su grandeza, utilizamos todos esos nombres para hablar de la realidad de un Dios tan grande, inconcebible para nuestra mente humana. Por eso Jesucristo, también para referirnos a Él, hay muchas maneras. Podemos llamarlo el Hijo del Hombre. Aquí en Apocalipsis ha aparecido de diferentes formas en escena. Apareció como el Cordero o como el León, como un ángel fuerte. Y ahora que está ahí montando un caballo blanco, ya hemos visto, primero dice, se llamaba Fiel y Verdadero. Después dice que tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Después nos detuvimos para ver el Verbo de Dios. Juan tuvo esta revelación, por eso en su Evangelio de Juan 1.1, ahí aparece el Verbo de Dios. Pero en su primera carta, capítulo 1, versículo 1, ahí también se habla del Verbo. Y en Apocalipsis él sigue hablando del Verbo, el Logos, la palabra. Estaba prometido, estaba anunciado, estaba preparado. Pero como dijese allí en el Evangelio de Juan capítulo 1, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya no es solo una palabra, ahora es una realidad. Cristo estuvo en medio de nosotros. Ahora el título es muy especial, este nombre que leemos en el versículo 16. Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, es el nombre más alto, el título más alto que nadie podría tener jamás. O sea, uno puede ser un rey y ser un rey muy poderoso, uno puede ser un señor y ser un señor con mucha influencia, con mucho poder y mucha capacidad de poder decidir, hacer, pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es lo más alto. Todos los demás reyes, todos los demás señores están por debajo. O sea, no hay ningún poder, ninguna persona en el mundo o fuera de este mundo, no hay nadie que pueda estar por encima de Cristo. La palabra de Dios dice que toda rodilla se doblará ante Jesús, ante Cristo. El mundo adora a la bestia. En esta escena de Apocalipsis que estamos viendo, el mundo adora a la bestia, creyendo que la bestia tiene poder. Este imperio que se forma de 10 reinos y sobre el cual adquiere el poder la bestia por sus demostraciones de poder, ya lo estuvimos viendo, que el mundo quedó maravillado ante el poder de la bestia por las señales y prodigios que hacía y milagros. Dice ahí en Apocalipsis que es una forma de engañar al mundo, claro. Nadie puede tener ese poder fuera de Dios.
pero la bestia puede utilizar fórmulas y puede jugar con la manipulación y el engaño para engañar al mundo entero. Y dice también por la capacidad de hablar, dice que hablaba grandes cosas y el mundo se quedó maravillado ante la bestia y las señales que hacía. También realizó una falsa resurrección, imita a Cristo. Entonces, igual que Cristo murió y resucitó, la bestia también fue herida, con una herida mortal en la cabeza, pero después aparentemente resucitó. Todas estas cosas sorprendieron, maravillaron al mundo. Sus palabras de grandeza, sus promesas de paz, su aparente solución para todos los problemas de la raza humana, pues engañaron a millones en este mundo. El mundo adora a la bestia creyendo que tiene todo el poder. Él se hizo rey de reyes, porque ese imperio formado sobre 10 reinos, 10 reyes, y la bestia se pone sobre ellos, pues es el rey de estos reyes. Pero ahora Cristo viene para la batalla. Cristo viene para poner las cosas en su sitio, para destruir a su enemigo, la bestia, Satanás. Y Cristo no viene como la primera vez que vino a este mundo como el Cordero de Dios que se cayó y dejó que le tratasen como quisieron, permitió que le maltratasen, que le torturasen, que le crucificasen, porque para eso Él había venido. Él lo permitió. Él quiso morir en la cruz para que nosotros pudiésemos tener vida. Su muerte, su sacrificio fue por voluntad propia. Cuando vienen a prender a Jesús, ¿te acuerdas aquella escena en el huerto de Getsemaní? Era por la noche. Jesús había estado orando, le había mandado a los discípulos que orasen, pero en un momento dado vienen los soldados, viene Judas, y entonces hay una escena en la que se crea un alboroto, vienen a prender a Jesús, y Pedro toma una espada e intenta defender a Jesús para que no le capturen. Y entonces en un golpe de espada le corta la oreja al siervo del sacerdote, a Malco. Y Jesús hace algo sorprendente, sana a Malco, le restaura la oreja que le había cortado Pedro. Y le dice a Pedro, guarda tu espada, a quien a espada mata, a espada morirá. Pero le dice algo, ¿crees que si yo no clamase ahora al Padre, Él no me enviaría 12 legiones de ángeles? O sea, Jesús no fue una víctima. A veces en la religión cristiana, en algunas predicaciones, se presenta a Jesús como una víctima. Pobrecito, mira lo que le hicieron, le torturaron, le apresaron, estaba indefenso, él vino como un hombre de paz y mira lo que hicieron con él. Y no nos equivoquemos, Jesús no era una víctima, Él era el Dios hecho hombre. Él con una sola decisión, con solo decir la palabra de su boca, que el otro decíamos, con solo decir sus enemigos habrían sido destruidos. Pero Él vino para eso, Él vino para morir. La justicia reclamaba una muerte. Todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Pero Cristo murió por nosotros, Él ocupó nuestro lugar para que tú y yo ya no tengamos que pagar por nuestros pecados. Entonces, como dijere Isaías, como cordero fue llevado al matadero, Él enmudeció, calló, no abrió su boca, no se quiso defender, no reclamó justicia para sí mismo. Él aceptó, dice la palabra que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo por amor a nosotros, hermanos. Todo lo que Jesús hizo es para que tú y yo hoy tengamos vida. No lo olvides, no lo olvidemos jamás. Cristo se negó a sí mismo, no se guardó nada para sí, lo dio todo, se dio todo enteramente y aguantó todo, las más grandes humillaciones, las burlas, todo lo aguantó para poder cumplir su propósito y que nosotros ahora, creyendo en Él, podamos tener vida eterna. Entonces, Él vino así, y Satanás obró, actuó, utilizó a sus herramientas que tenía en este mundo,
pero no pudo vencer al Hijo de Dios. Cristo le venció a él. Pero Satanás se ha hecho fuerte en este mundo. Él sigue controlando la corriente de este mundo. Satanás es el príncipe de la potestad del aire y ha llenado el mundo de tinieblas, y las gentes, sin darse cuenta, siguen a lo que Satanás dicta, son esclavos. Pero Cristo tiene un día y una hora, todo está previsto. Él vendrá a este mundo, la segunda venida se cumplirá. Y cuando Él venga, ya no viene como la primera vez, como un cordero, ahora viene como el león. Ya no viene como el Hijo del Hombre, ahora viene como Dios mismo. Ya no vendrá como un siervo, ahora viene como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo viene para la batalla y Cristo viene para vencer. Acompáñame al libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, voy a leer el versículo 17. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Y continúa el pasaje, pero yo me detengo ahí. ¿Has visto cómo Moisés hablaba de Dios? ¿Cómo les presentaba a Dios al pueblo? Israel era un pueblo que había vivido 400 años en Egipto. Y en esos 400 años se habían impregnado de muchas de las cosas de Egipto. Hemos podido presenciar en esa historia de cuando salen de la esclavitud, cómo Israel era un pueblo idólatra. Estaban siempre dispuestos a volverse a otros dioses. Siempre su mente estaba en Egipto. Cuando se encontraban a los problemas del desierto, porque no quisieron ir a Canaán, muchas veces recordaban Egipto. Oh, en Egipto comíamos nuestros potajes, allí teníamos, por lo menos teníamos una... ¿No se acordaban que Faraón mataba a sus hijos? ¿No se acordaban que eran esclavos y no tenían libertad, no tenían posesiones, no tenían derechos? Bueno, así somos los hombres a veces. No somos capaces de ver lo que Dios ha hecho por nosotros, nos quejamos de cosas sin motivos. Pero ellos trajeron Egipto dentro de sus corazones. Era un pueblo que fácilmente no necesitaba mucho para volverse a adorar a otros dioses. Y la historia de Israel se caracterizó de esa forma. Aquí Dios prepara una nueva generación y dice, bueno, todo solucionado. Esta nueva generación ya están preparados para entrar a poseer la tierra y son una generación que ahora ya sí van a servir a Dios. Quizás estos ya no tenían Egipto dentro como entonces, pero el corazón del ser humano es idólatra y el pueblo de Israel también lo era. Y ahora vamos a ver, después de David y Salomón, que el reino se divide y vamos a ver a Israel volcada a la idolatría y Judá también va a sucumbir en algunos momentos. Israel era un pueblo que, por ser religioso, ese es un problema, o vives una fe auténtica o eres un religioso. Si vives una fe auténtica, vas a seguir lo que Dios dijo, vas a ser hijo verdadero, la palabra de Dios va a actuar en ti y el Padre va a tratar contigo. Pero si eres un religioso, fácilmente te vas a ir de pronto a prácticas, a banalidades, a rituales vanos, a idolatría. Es fácil caer en todo eso. Y si no, mira el cristianismo. La iglesia cristiana, Hechos de los Apóstoles, comienza muy bien, pero en pocos años las iglesias, el cristianismo, está lleno de idolatría, de imágenes de santos, de imágenes de ángeles, de imágenes de Dios, de imágenes de la Virgen.
todo lleno de idolatría hacia los hombres. Al Papa se le ha idolatrado siempre. Los hombres se postran delante del Papa, le rinden culto al Papa, le reconocen como infalible, no se equivoca. El ser humano es así. Seas judío, seas cristiano, siempre hay ese peligro, hay que ser cuidadosos. Por eso Moisés le habla al pueblo y les deja claro una cosa: mira, podéis creer en los dioses que queráis. Israel estaba rodeado de pueblos, naciones, culturas que adoraban todo tipo de dioses. Pero Moisés les dice: Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses, es Elohim de Elohim, y es Señor de señores, Adonai de Adonais. Dios grande, poderoso y temible. No hay un Dios más grande que Dios. Los otros dioses, también dice la Escritura que no son nada. Pero bueno, no nos olvidemos que detrás de la idolatría y de esos dioses está Satanás. Es el Dios de este mundo. Pero Satanás está por debajo, pero muy por debajo de Dios, porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores. En Ezequiel capítulo 39, bueno, vamos a volver un momentito a Apocalipsis para leer algún versículo más. Y ahora vamos a ir a Ezequiel. Pero volvemos allí a Apocalipsis 19 y leemos el versículo 17 y 18. Y vi a un ángel, un mensajero, que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Cristo viene como Rey de Reyes y Señor de Señores para librar una batalla que ha reunido al mayor ejército jamás visto ni imaginado. Las naciones del mundo, los reinos de la tierra, al frente de los cuales está la bestia, Satanás, se congregan con todo lo que tienen ahí todo tipo de armamento, armas nucleares, armas de todo tipo. Mira, seguramente los gobiernos de este mundo poseen tipos de armamentos que la gente desconocemos. En temas de guerra, una cosa importantísima es el secreto. Es sabido que cada gobierno de cada país compite con los otros países, y es muy importante que los enemigos, los adversarios, no sepan de qué disponemos, de qué tipos de armas disponemos. Siempre se ha sabido que los gobiernos han estado investigando y trabajando con tecnología secreta que siempre se aplica al tema militar, al tema armamentístico. Seguramente toda esta tradición que hay del fenómeno OVNI, lo que es los objetos volantes no identificados y todas estas cosas, yo no dudo que a veces hayan aparecido algunos objetos, algunos artefactos desconocidos, pero no tienen por qué ser visitantes de otras galaxias, de otros lugares. No tiene por qué ser eso. Perfectamente pueden ser de este mundo, de esta tierra. Solo que es tecnología secreta que los gobiernos desarrollan, que tienen que experimentar, por eso es a veces fácil que se puedan ver en una base secreta, en la noche. Perfectamente es tecnología. En estos últimos años, en estos últimos tiempos, si os habéis dado cuenta, se habla mucho del tema OVNI, de todo lo que es el tema UFO, la ufología, extraterrestres que nos visitan, abducciones, etcétera, etcétera. Hay todo un mundo ahí. La Biblia no nos habla de seres extraterrestres más allá de los que no son de esta tierra, como los ángeles de Dios, o otros seres que Dios tiene por ahí. Pero así como nosotros, como la Biblia no habla de otra creación, este universo fue creado y pensado para el ser humano, para la tierra.
Entonces, en principio sería extraño pensar que existan seres extraterrestres, por lo menos en este universo, porque Dios es mucho más grande y no le podemos poner límites. Pero últimamente se habla mucho de ovnis, y ya no desde esa perspectiva de cuatro locos y fanáticos. Seguramente has leído noticias que si se han desclasificado documentos secretos de la NASA, de las agencias secretas norteamericanas, que si se ha reconocido, que sí que ha habido a veces avistamientos, que se han podido ver cosas, que se han podido... parece que los gobiernos pues ahora no tienen problema en decir sí, es cierto que ha podido haber algo por ahí que desconocemos. Alguna vez habíamos hablado de esto, porque hoy en día con la física cuántica, el mundo cuántico, se plantean cuestiones que siempre fueron ciencia ficción, o ni siquiera la ciencia ficción se lo había imaginado, pero hoy en día se llegan a plantear, y no así como para reírse, sino se llega a plantear muy en serio el hecho de que pueda haber universos paralelos, otras dimensiones alternativas, o incluso de nuestra propia vida que pueda haber otra dimensión donde la Tierra es así, pero la vida va de otra forma. En fin, no se lo plantean ahí los conspiradores, no, se lo plantean científicos serios al hablar de estas cuestiones que tienen que ver con el mundo cuántico. Todo esto viene a raíz de observar cómo se comportan algunas partículas, que es bueno, totalmente diferente a las leyes de la física que se conocían hasta ahora, y que plantean eso, que es muy posible que puedan haber cosas que hasta ahora no nos imaginábamos. Entonces, seguramente todo eso tiene que ver mucho con las cosas que Satanás va a utilizar en estos últimos tiempos, porque recuerda, él es el príncipe de la potestad del aire, él opera en este mundo, controla la corriente en la que el mundo se dirige en una dirección. Entonces, seguro que Satanás va a utilizar todo lo que ahora tiene a su alcance que años atrás no tenía. Y hablamos de todo esto, del mundo cuántico, de cosas misteriosas, de posibles seres. No digo que sean seres que vienen de otra dimensión o de otros planetas, pero Satanás lo puede vender así al mundo y engañarles. Sin duda, detrás de todo este fenómeno ovni y de la ufología, Satanás ha tenido mucho que ver también, porque él es padre de mentira y engaña al mundo. Y sin duda va a utilizar muchos recursos en estos últimos tiempos para engañar a muchos más. Ahora bien, leía un artículo acerca de este tema ovni, que algunas autoridades del gobierno del ejército de los Estados Unidos habían admitido que en alguna ocasión, y bueno, me llamó la atención la declaración de un mando, no sé si era un general o quién era, que mencionaba que sí, que se confirma que a veces han podido avistar objetos no identificados de tecnología humana, dijo. O sea, no extraterrestre, sino humana. O sea, cosas que los hombres, los gobiernos, los ejércitos han desarrollado, pero se mantienen en secreto y trabajan con eso. A veces se han filtrado algún tipo de armamento secreto que estaba ahí. En este tiempo que vivimos, sin duda la inteligencia artificial puede llevar el nivel de armamento a niveles que hasta ahora no se podían. Por ejemplo, hace años atrás, cuando se hablaban de los ovnis y no hablábamos de drones, los drones no existían, pues se pensaba, bueno, ¿y esos objetos son tripulados? ¿No son tripulados? Bueno, hoy en día ya no. Un objeto volante no tripulado que es capaz de maniobrar de una forma sorprendente, llegar a objetivos en cualquier lugar, etcétera. Los drones lo hacen. Los ejércitos disponen de esos drones, y lo que se sabe, lo que no se sabe, cosas secretas que están por ahí y que desconocemos, cuando un avión lo pilota un hombre, tiene unos límites, porque según la maniobrabilidad del aparato, a según qué velocidades, las fuerzas G, las fuerzas de la gravedad, hacen que el cuerpo humano tiene un límite. Si lo sometes más allá de unas fuerzas G, pues se puede desmayar, pierde el sentido, no lo podría tripular.
Pero cuando hablamos de objetos no tripulados, las fuerzas G ya no ejercen un límite para alguien que ya no está tripulando esa nave. Entonces pues se pueden hacer muchas cosas. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque en esta batalla Satanás reúne un ejército poderosísimo con la intención de jugar su última carta y tratar de destruir a Jesucristo. Siempre hemos pensado que quizás Satanás es muy iluso, porque cree que va a poder frenar a Cristo con bombas, con fusiles de asalto, con tanques o aviones de guerra. ¿Verdad que parece así como o es muy tonto Satanás o no conoce realmente quién es Cristo, quién viene a pelear contra él? Pero es que quizás hay mucho más de lo que nosotros sabemos. Quizás ya se lleva mucho tiempo investigando sobre cuestiones que han podido desarrollar tipos de armamento. A veces se ha filtrado y a veces no sabemos hasta dónde son simplemente historias de los teóricos de la conspiración o realmente hay algo de verdad en algunos proyectos, investigaciones, cosas que estaban por ahí y que a veces pues han aparecido así filtradas a la prensa. Pero sin duda que Satanás no es tonto y seguro que ahí se están desarrollando armas. No sé si tiene que ver con el mundo cuántico y la inteligencia artificial y experimentos secretos de no sé qué y las partículas y esto y lo otro, pero la cuestión es que Satanás se prepara para algo especial. No te olvides que Satanás también dispone de todos sus ángeles caídos, los demonios. Hay todo un mundo espiritual que la Biblia habla de ello como poderes, gobernadores, poderes, principados, potestades. Entonces se reúne el ejército humano con la tecnología que hay y el poder militar que conocemos y el que no conocemos también y todo el poder espiritual de Satanás. Es el intento de el enemigo de Dios para intentar destruir a Cristo. Pero como dijimos el otro día, tal batalla no se va a realizar, porque Cristo viene y destruye a sus enemigos con el poder de su palabra. La palabra de Dios con poder para crear es la palabra de Dios con poder para destruir a sus enemigos. Ahora sí, vamos a leer en Ezequiel capítulo 39. Ezequiel 39, leeremos el versículo del 17 al 20. Ezequiel 39, versículo 17 al 20. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima, que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes, y beberéis sangre de príncipes, de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados, todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Bien, lo que hemos leído antes en Apocalipsis, ya estás viendo que los profetas hablaron de eso. Se le llama a este acontecimiento la Gran Cena. Y no es una cena donde haya convidados que se sientan a comer manjares. Es una gran cena a la que acudirán las aves de rapaces, las aves carroñeras, las fieras de la tierra, porque vendrán a devorar los cadáveres de millones y millones de hombres fuertes, de reyes,
de jinetes fuertes, de príncipes, hombres de guerra. Todo eso dice ahí la Escritura. Mira, esto, la Biblia, ¿por qué habla así? Parece como muy crudo, ¿no? Es muy duro lo que ahí se está planteando. Es una escena dantesca, algo realmente desagradable. O sea, pensar en un campo de batalla de kilómetros cuadrados donde solo queden cadáveres, donde la sangre corra como ríos, donde las aves carroñeras y las fieras vengan a devorar esos cadáveres, y el llamado que hace la Biblia, venid, ahí antes lo hemos leído en Apocalipsis y ahora lo hemos leído aquí en el libro de Ezequiel. Los profetas hablaron de la gran cena. Y la Biblia habla así, porque esto es una realidad. La Biblia nunca ha tratado de ocultarnos la verdad, aunque sea desagradable, aunque sea dura, aunque sea violento. La realidad es que hay muchas personas que le dan la espalda a Dios. Y la Biblia tiene que tener un lenguaje claro para que nadie diga un día, es que yo no me enteré, no me lo dijo nadie. Los cristianos predicamos la palabra y aunque a algunos no les guste, la palabra de Dios advierte que todo aquel que rechace el regalo de salvación de Dios, que todo aquel que le dé la espalda a Dios, morirá para siempre. Su muerte es una realidad. Solamente Dios es quien tiene la vida. Si tú dejas a Dios fuera de ti, no tienes la vida. Solamente Dios nos puede dar esa vida eterna, una vida plena. Entonces, esto es muy serio, porque los que están rechazando a Dios se perderán para siempre y morirán. Entonces la Biblia tiene que advertir de lo que viene. En estos últimos tiempos, el mundo, después de que la Iglesia sea arrebatada, el mundo tiene que decidir a quién van a servir. El mundo tendrá que decidir en quién van a creer. Algunos decidirán creer en Jesucristo. Algunos van a decir, no, yo creo en Jesucristo como mi Salvador, pero otros van a decidir creer en el hombre, el anticristo, la bestia. Van a dejarse engañar, seducir por sus palabras lisonjeras y poderosas. Por eso tenemos que predicar Apocalipsis y la gente tiene que saber lo que viene. Muchos creerán en Jesucristo, pero otros muchos no. Y tienen que saber, tienen que escuchar la advertencia. Si servís a la bestia, os espera esto. Vuestros cuerpos, vuestras carnes serán alimento para los buitres, para los animales carroñeros, para todo eso. Y además, aquí hay un contraste, porque como os he dicho, a estos pasajes proféticos y de Apocalipsis se les conoce como la Gran Cena, y esto está en contraste con otra cena, la que hace unos días atrás en el estudio estuvimos viendo, que está ahí en el versículo 9 de este capítulo 19, la cena de las bodas del Cordero. Tú decides en qué cena vas a participar. Si vas a ser protagonista como parte de la esposa de Cristo en esa cena de las bodas del Cordero, o prefieres participar en la gran cena donde participarás como alimento para las bestias de la tierra. Cada uno tiene que escoger en qué gran cena va a participar. Recordamos ese versículo 17 y 18, aquí Apocalipsis 19. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Se hace un llamado a todas las aves, a todas las bestias. Dice, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Todos los enemigos de Jesucristo serán destruidos en este día. Jesucristo viene montando un caballo blanco, viene como el Rey de Reyes y Señor de Señores,
Todos nosotros le seguiremos montando caballos blancos y es un momento duro, difícil, pero esperado, porque todos anhelamos ese día en el que lo malo desaparezca, que todo el mal, que toda la maldad, que todo el sufrimiento por fin tenga un final. Todos esperamos eso. No deseamos que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se pierda, así dice su palabra, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si algunos se empeñaron en darle la espalda al regalo gratuito de Dios, tendrán que asumir las consecuencias, porque el mal, el pecado, la muerte, el sufrimiento deben terminar. No pueden prolongarse para toda la eternidad. Tienen que tener un fin. Y ese día llegará. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras? ¿Has creído en Jesucristo como tu Salvador? ¿Estarás en la cena de las bodas del Cordero? ¿O estarás en la gran cena a la que se llaman a las aves y a las bestias de la tierra? Es curioso, ¿no?, cuando dice que un mensajero que estaba en pie en el sol. Así es como Juan lo ve. Él mira al sol y en el sol ve un mensajero. No dice un ángel de los cielos, dice un mensajero. Hasta ahora todo lo que hemos visto ahí participando en estos eventos son creyentes, los santos de todos los tiempos. Y estaba ahí en el sol. Ahora no nos podemos no acercar al sol, no nos podemos descuidar al sol. Cada vez creo que el sol está más fuerte. Estos días leí algunas noticias en la prensa que el campo magnético de la Tierra se está trastornando, se está alterando y los científicos no saben por qué ni qué consecuencias tendrá. Sabemos que una de las funciones del campo magnético de la Tierra es de protegernos de las tormentas solares, de algunas formas de esa radiación que viene del Sol. El planeta Tierra está en la distancia que tiene que estar del Sol, pero también protegidos de la forma que tenemos que estar protegidos. La atmósfera está diseñada con las capas necesarias, el campo magnético, todo está diseñado para que la vida sea posible en la Tierra. Porque si desaparecieran esas protecciones, el Sol nos abrasaría el planeta Tierra. Pero cuando estemos allí con nuestros cuerpos glorificados, el Sol ya no tiene poder sobre nosotros, somos eternos. El rostro de Cristo era como el Sol, así lo vio Juan y algunos profetas. Y aquí el mensajero estaba de pie en el Sol y clamaba una voz diciendo a todas las aves, a todas las bestias: venid, congregaos para la gran cena. En esa cena habrán caído, estarán los cuerpos de todos los fuertes, de todos los príncipes, de todos los reyes, de todos los jinetes, de todos los soldados. El ejército que se reúne contra Satanás, contra Dios, el ejército de Satanás que se reúne contra Cristo es vencido. Y mira el versículo 19, y vi a la bestia. Ahí está, el anticristo, Satanás, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahí está, ese ejército. A mí siempre me llamó la atención lo que antes os estaba comentando. Pero, ¿cómo piensa Satanás? ¿Cree que reuniendo a los ejércitos del mundo, ¿qué va a tirarle bombas atómicas a Cristo? ¿Qué va a hacer? ¿Le va a disparar con ametralladoras, con cañones, con tanques? ¿Qué va a hacer? O sea, Satanás sabe que todas esas armas no tienen poder contra Cristo. Pero ahí es donde estamos. Este mundo en el que hoy vivimos ha abierto
otras posibilidades. Hay algo, hay formas de pensar que antes no existían. Sin duda, repito lo que os decía antes, hay muchas cosas secretas que desconocemos, cosas que se investigan. Hoy en día la física cuántica ha abierto puertas insospechadas. Se está investigando. Ha habido científicos que han reconocido que buscan ver si se pueden abrir puertas a otras dimensiones. Eso lo han reconocido científicos que trabajan en el CERN, por ejemplo, el acelerador de hadrones, el acelerador de partículas que hay ahí en la frontera entre Francia y Suiza. Ahí se ha reconocido que los experimentos que se hacen han pretendido, lo que han dicho, que hasta el día de hoy no han conseguido abrir ninguna puerta a otro mundo, a otra dimensión, a realidades paralelas, pero que lo están buscando, sí. Que sepamos, no han conseguido nada. Pero sabemos que Satanás está en otra dimensión paralela. Estoy utilizando ese lenguaje que usan hoy en día los científicos para hablar del mundo cuántico, la física cuántica y todo ese mundo nuevo donde las partículas se comportan de forma extraña. Solamente están raspando todo un mundo desconocido para nosotros. ¿Qué habrán descubierto o qué descubrirán? Que quizás Satanás puedan abrir una puerta al mundo espiritual y Satanás pueda tener una interacción. Puede ser que algo de eso tenga que ver para la venida del anticristo, de ese hombre donde Satanás está ahí encarnado. No te olvides que aquí en Apocalipsis hemos visto al dragón, Satanás, aparecer, la bestia por otra parte y el falso profeta por otra parte. Juan dice, y vi al dragón. Satanás lo describe así. Hay muchas cosas que no conocemos. Igual durante años pensábamos que al estudiar Apocalipsis ya lo sabíamos todo, pero entre líneas hay muchas cosas que desconocemos. Entre líneas hay muchas cosas que ni nos imaginamos. Cuando la bestia reúne a los reyes de la tierra y a sus ejércitos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército, no creo que Satanás cuente solamente con armas convencionales o nucleares. Quizás tiene más cosas. La inteligencia artificial abre puertas también a un mundo nuevo para los seres humanos. Ahora la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas que para el ser humano eran imposibles hace poco. Bueno, pero ahí está. Armagedón, la batalla preparada, muy pocos versículos para describir el clímax de la historia del mundo. La verdad es que no era el propósito de Dios contarnos una batalla épica, ahí, que esto parezca ahí una superproducción de Hollywood. No, pocos versículos. Mira cómo termina, 2 versículos, hemos leído el 19. Vi a la bestia, y leeremos el 19 y el 20, ahí está el Armagedón, 2 versículos. Vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Punto, se acabó el Armagedón. ¿Verdad que algunos igual se van a decepcionar? Estábamos esperando ahí una batalla épica, algo histórico, algo... No hay tal batalla. Cristo, con el poder de su palabra, destruye a sus enemigos. Son apresados, los reyes, los capitanes, dice ahí que mueren, por eso se convida a las aves para que vengan. Y Satanás, la bestia y el falso profeta son apresados y son arrojados al lago de fuego. Satanás va a ser, después más adelante lo vamos a leer, va a ser atado, encadenado por 1000 años. Lo va a decir ahí en el capítulo 20, versículo 2,
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí a la bestia y al falso profeta dice que fueron arrojados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto es el infierno. Se le llama de diferentes formas en la Biblia. Lago de fuego, infierno, donde es el lloro y crujir de dientes, las tinieblas más densas, etcétera, etcétera. 2 versículos para describir el clímax de la historia de la humanidad. No hace falta más. No necesitamos más. Zacarías, capítulo 14. Leeremos unos versículos ahí en Zacarías. Zacarías 14, leeremos del versículo 1 al 4. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y en el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Los profetas profetizaron cosas, acontecimientos que le iba a ocurrir a Israel. Y esto se cumplió. Los enemigos que rodearon Jerusalén, que mataron a sus hombres, que violaron a sus mujeres, que destruyeron la ciudad, eso se cumplió. Pero notas que en la profecía a veces hay otro cumplimiento, otra cosa. Y aquí ahora hay una referencia al tiempo del fin, porque los enemigos de Dios destruyeron el pueblo de Dios. Pero un día Dios destruirá a esos enemigos, y esto nos sitúa en Armagedón, lo que estamos leyendo ahora en Apocalipsis. Dice que Cristo afirmará sus pies en el monte de los olivos. Ahí Cristo viene y pone sus pies en esta tierra. Y ahí dice, para destruir a sus enemigos. En el versículo 9 de este mismo capítulo dice, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Este texto puede tener relación con el milenio, donde hablaremos los próximos días que Cristo viene a reinar por 1000 años. Hablaremos de eso, veremos las diferentes posturas teológicas. Porque ahí Beatriz estaba preguntando, decía, a ver, disculpe pastor, ¿y qué pasará después de los 1000 años? ¿Que es encadenado Satanás otra vez será suelto? Pues sí, ya lo veremos. Dice que después de 1000 años, durante 1000 años Satanás está encadenado, Cristo reina, será un tiempo de paz, no habrá muerte violenta, Satanás no opera en ese tiempo, pero después de los 1000 años dice que será suelto para probar a las naciones, para engañar otra vez a las naciones. Pero de allí dice por un breve periodo de tiempo. Es bastante misterioso, en el sentido de que no conocemos muchos detalles. Pero lo vamos a ver, lo que sabemos, que no es mucho, en los próximos días. Viene ahí en el estudio, un poquito más adelante, viene algo sobre eso. Pero bueno, para responder un poquito ahí, que no os quedéis con la intriga que Beatriz preguntaba, sí, será suelto, y lo que dice allí es eso, para engañar a las naciones, para probarlas. Parece que durante ese tiempo la humanidad seguirá, o sea, nacerá gente y el mundo tendrá que decidir también en ese tiempo si creen o no creen. Son cosas que nos llegan a nosotros así un poco confusas, ¿no? Pero ¿cómo será eso? ¿Cómo que 1000 años y...? Mira, Cristo vino hace 2000 años. Desde su venida hasta hoy han pasado como 2000 años.
Ese es el periodo de la Iglesia. Antes de eso tenemos el periodo del pueblo de Dios, desde Abraham hasta Cristo. Antes de Abraham hay otros periodos. Está el periodo de hasta los días de Noé. Está el periodo desde Noé hasta Abraham. Cuando la Iglesia sea arrebatada, habrá otro periodo, el tiempo de la gran tribulación, donde la gente creerá, pero no se les llama Iglesia. Y después, cuando Cristo viene en su segunda venida, el milenio es otro periodo. Y es confuso porque no nos toca a nosotros saber todos esos datos. Parece ser, ya hablaremos un poquito más y leeremos los textos y hablaremos de otras posturas o teorías que hay dentro del mundo evangélico, pero estará ahí en los próximos días, ¿de acuerdo? Joel, el profeta Joel, capítulo 3, versículo 9 al 18. Joel 3, del 9 al 18, dice: Proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descender, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Bien, referencias proféticas de diferentes profetas que hablaron de ese día, de esa batalla del Armagedón. El propósito de Satanás es tratar de impedir el reino de Cristo y de sus santos, de nosotros. Entonces, esta es la mayor confrontación en la historia del universo, no de este mundo, del universo. La bestia, el anticristo y el falso profeta reunidos a los ejércitos de toda la tierra y a sus ejércitos espirituales. Y por otro lado, Jesucristo y sus ejércitos, nosotros, los santos. Pero no hay lucha, como hemos leído ahí en el versículo 20. El falso profeta y la bestia son arrojados al lago de fuego, Satanás será encadenado 1000 años, y los demás, lo dice en el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. No hay más datos. Eso es lo que la Biblia nos dice. El objetivo de la palabra de Dios es la salvación y advertencias, conoced lo que nos espera. Dios dijo: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que vivas. Queridos hermanos, lo vamos a dejar ahí por hoy. Así, entre ayer y hoy hemos completado esta última parte de este capítulo 19 de Apocalipsis. El próximo día entraremos en el siguiente capítulo y avanzaremos un poquito más en este estudio. Mañana es viernes y, como todos los viernes, vamos a seguir estudiando hermenéutica bíblica. Aún nos quedan ahí temas que ver y como nos metemos en la palabra y vemos los ejemplos y todo, Dios nos habla. Así que estaré impaciente por veros mañana a las 6 de la tarde. No os olvidéis que los viernes estamos un poquito antes. Y si Dios quiere, pues ahí estaremos juntos.
Orad los unos por los otros, hermanos. Yo doy gracias, os agradezco sinceramente las oraciones que hacéis por mí, para mí. Para mí es un regalo, un tesoro, saber que mis hermanos oran por mí. Y yo oro por vosotros. Que Dios os cuide, que Dios os bendiga, que el Señor siga haciendo esa obra preciosa que ha empezado en cada uno. Vivimos tiempos difíciles, pero estamos en sus manos. Dios nos lleva a donde Él quiera. Y esto que estudiamos en Apocalipsis está cerca, no falta mucho. Hasta mañana, si Dios quiere. Un fuerte abrazo a cada uno.